Estamos en nuestra lista de reproducción número 8 en la tarjeta de ejercicios número 2. Este ejercicio está relacionado con el ciclo mientras o palabra clave while cuando estemos desarrollando estos planteamientos en un lenguaje de programación. Este ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. Ingresar en enteros. Visualizar la suma de los números pares de la lista. ¿Cuántos números pares existen y cuál es el promedio de los números impares? Me están pidiendo todo esto. Aquí tenemos los pasos para la solución, que son una serie de recomendaciones. Cada recomendación tiene una o varias respuestas que me van a ayudar a encontrar el paso a paso de la solución para este planteamiento en particular. Primera recomendación, ¿qué debemos hacer? Primera respuesta me dice, analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Listo. Yo logro identificar que estoy trabajando con un ciclo mientras. ¿Por qué? Porque mira, me dice ingresar en enteros. Yo no sé cuántas iteraciones van a hacer en ese momento. Eso lo decide el usuario. Este ciclo interactúa un poquito más con el usuario. También me dicen que debemos visualizar la suma de los números pares de la lista. ¿De cuál lista? De esta lista de n enteros. Es decir, el usuario va a ingresar 5 números enteros, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y la suma de los números pares que hay del 1 al 5 debo visualizarlo. También, ¿cuántos números pares existen en esa lista? Porque el usuario va a ingresar una lista de números enteros. Entonces, en esa lista tengo que sacar la suma de los números pares y además cuántos números pares están o existen dentro de la lista. Y además, cuál es el promedio de los números en pares de esa lista. Entonces ahí lo tengo. La suma de los números pares de la lista, cuántos números pares hay en esa lista y el promedio de los números impares de esa lista. ¿De cuál lista? Una lista de números que el usuario me va a ingresar, que son n números, n enteros. Eso lo decide él. Eso es lo que logro analizar. Ok, entonces aquí vamos a trabajar con acumuladores, con contadores y con el promedio dentro de un ciclo mientras. Si nos enfocamos en la segunda respuesta, podemos ver que hay que definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Entonces voy al editor de código y voy a poner como nombre a mi algoritmo números usuario y empiezo con el tema del comentario, definir variables o constantes. Este tema es muy relativo, es cambiante. ¿Por qué? Porque yo en un primer momento me hago una idea de las variables que necesito, pero me pueden faltar o me pueden sobrar, o puedo definir las que son desde un principio. A medida que yo voy desarrollando el algoritmo, pues me voy dando cuenta si necesito más, si me hacen falta o si así está bien. Entonces en un primer momento yo voy a definir las siguientes variables. Palabra clave definir, la primera variable va a ser promedio. Tipo de dato real, punto y coma. Luego voy a seguir, palabra clave definir, la variable iteradora, la cantidad números enteros y el número usuario. Tipo de dato entero, punto y coma. Yo a él le voy a preguntar en un primer momento, oye usuario, ¿cuántos números vas a ingresar? ¿De cuántos números va a estar conformada la lista? Y él me va a decir, de 5 números, de 6 números, de 8 números, de 1000 números. Listo. Entonces ese valor de la lista lo voy a almacenar acá, en cantidad de números enteros. Y luego de que él me diga cuántos va a ingresar, yo le pregunto, bueno, ¿cuáles son? O cuáles en particular. Entonces él me va a decir, listo. El número 1 va a ser el 5, el número 2 va a ser el 8, el número 3 va a ser el 10. El número en particular lo almaceno acá en número usuario. Y la lista de números, es decir, la cantidad de números que me va a ingresar de la lista, lo almaceno acá en cantidad números enteros. Listo, me voy con una línea más, palabra clave definir, y otras variables van a ser un acumulador de números pares. Este para la suma de los números pares. Necesito un contador de números pares, también porque me piden contar los números pares de la lista, tipo de dato entero, punto y coma. Y me voy con la última línea, palabra clave definir, que va a ser un acumulador de números impares, coma, y me voy con un contador de números impares también, tipo de dato entero, punto y coma. Y el acumulador y el contador de números impares lo necesito para obtener el promedio, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Vuelvo a mi tarjeta de ejercicios y ella me dice, mira,
También debes inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. En caso tal de que el usuario deba ingresar datos, yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Y obtengo una respuesta que me dice, aquí es donde entra la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios y lo identificamos con la palabra clave leer. Ok, entonces voy al editor y trabajo en la parte de la inicialización. Inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le digo al usuario, ingrese la cantidad de números enteros que vas a contabilizar. Dos puntos, espacio, minimizo un poco y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos ¿dónde? En cantidad números enteros. Aquí él me va a decir, bueno, ¿cuántos números va a incluir la lista de enteros que vas a ingresar? Por una parte. Por otra parte, la variable iteradora en este ejercicio sí puede iniciar desde cero. El promedio también estoy inicializando de forma estándar, debe ser en cero. Los contadores, el contador de números pares, también en cero. El contador de números impares, también en cero. Los acumuladores, también en cero. Acumulador de números pares, en cero. Y el acumulador de números impares, también en cero. Punto y coma. Ahí inicialicé todas mis variables, una con ayuda del usuario, otras de forma estándar, directa o arbitraria. Si yo vengo a mi tarjeta, ella me dice aplicar una estructura algorítmica, esta es otra recomendación, y encuentro una primera respuesta, implementar la estructura algorítmica del ciclo mientras o while. Y aquí me dice que la lógica interna de la estructura cíclica while se desarrolla con ayuda de conceptos conocidos que ya los vamos a enumerar. Pero primero construyamos la estructura cíclica. Entonces vamos al editor y aquí venimos estructura cíclica mientras. Palabra clave mientras. Una expresión lógica que ahorita me enfoco en ella. Palabra clave hacer y el editor de código ahí me ayuda a autocompletar este tema. Si yo me enfoco en la expresión lógica, le voy a decir, mira, mientras que i sea menor a la cantidad de números enteros que me ingresó el usuario, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Y esa lógica se desarrolla con ayuda de estos conceptos. Primer concepto, trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios. Por acá hicimos una lectura, entrada de datos. Acá vamos a hacer otra lectura, entrada de datos diferente. Entonces vamos a comentar lectura, entrada o ingreso de datos. Dentro de paréntesis, inicialización. ¿Qué vamos a inicializar? Ya lo vamos a ver. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y vamos a decir ingrese el valor numérico. Ingrese el valor numérico. Número se concatena con la operación aritmética de i más 1 y esto se concatena a su vez con dos puntos. Es decir, ingrese el valor numérico número 1, ingrese el valor numérico número 2, ingrese el valor numérico número 3. Y como estamos empezando desde 0, es muy raro mostrarle al usuario que ingrese un valor numérico número 0. Para eso hacemos esta operación aritmética, para que le empiece a mostrar al usuario desde 1. Pero nosotros sabemos que estamos empezando desde 0. Solamente es un efecto visual, que es una interactividad con la i, no se almacena en ninguna parte, entonces no afecta en nada. Y gracias a mi palabra clave leer, lo almacenamos ¿dónde? En número usuario, porque ese va a ser el número que me ingrese el usuario por consola, que va a tener la lista que definimos anteriormente. Vuelvo a mi tarjeta de ejercicios. Segundo concepto, implementar una estructura condicional para validar los números pares. Listo, entonces yo aquí vengo con el comentario y digo estructura condicional para validar números pares. ¿Cómo hacemos eso? Palabra clave sí, una expresión lógica que ya me voy a enfocar en ella, y palabra clave entonces y el editor de código me ayuda a autocompletar. ¿Cómo puedo validar yo si un número es par o impar? ¿Recuerdan eso? Si el número que me ingrese el usuario, al modularlo
entre 2 es igual a 0, entonces ese número es par porque su residuo es 0 y no es diferente de 0. Cuando sea par yo necesito hacer varias cosas. Primero, la suma global de los números pares. ¿Dónde puedo almacenar yo una suma? En el acumulador de números pares. Va a ser igual al acumulador de números pares más el número que me está ingresando el usuario por consola. Y eso se va a ir acumulando o sumando en esa parte. También me piden contar los números pares que hay en la lista. Entonces yo voy a contar los números pares, va a ser igual al contador de números pares más 1. Y en la primera instrucción tenemos un contador y en la segunda instrucción tenemos un acumulador para números pares si al modularlo entre 2 obtengo como residuo 0. Y ya hemos visto esos operadores y ya hemos visto contadores y acumuladores. Y aquí está la diferencia. Uno, almaceno el número que me ingresa el usuario de forma progresiva, lo acumulo y aquí simplemente estoy contando de uno en uno, de uno en uno, cada vez que pase y ejecute esa instrucción en particular. Palabra clave, sí, no, al mismo nivel de la palabra clave, sí. Aquí se van a ejecutar las acciones cuando el residuo es diferente de 0. Eso me quiere decir que el número que se ingresó no es par, entonces es impar. Y para los impares yo necesito obtener el promedio. Entonces también necesito el contador de números impares, va a ser igual al contador de números impares más 1. Y esto también necesita el acumulador de números impares igual acumulador de números impares más el número que me ingresó el usuario. Y con estos dos, el contador y el acumulador, yo voy a obtener el promedio de los números en pares. Y acá en la tarjeta de ejercicios, él me decía, trabajar con el operador módulo. Primero, validar los números pares, luego trabajar con operador módulo. Y por último, tener presente el tema de acumuladores y contadores. Esos aspectos ya los tenemos en cuenta. ¿Y qué le falta a nuestro ciclo? Recordemos que todo esto que estamos haciendo está dentro de un ciclo. Entonces, por una primera iteración va a pasar todo esto. Por una segunda iteración va a pasar todo esto. Por una tercera iteración va a pasar todo esto. Porque estamos dentro de un ciclo. Y a este ciclo mientras le falta que la variable iteradora. Entonces digo que i va a ser igual a i más 1. Que eso me ayuda a incrementar o decrementar el ciclo. Que en este caso lo estamos incrementando. Ya podemos cerrar esta parte y nuestro ciclo ya está subsanado. Y si volvemos a nuestra tarjeta de ejercicios para ver otra recomendación, me dicen obtener el promedio de los números impares. Y aquí como respuesta me dicen cómo obtener el promedio. El promedio es el resultado que se obtiene al dividir la suma de varias cantidades por el número de sumandos. Recordar que la división entre 0 no es posible. Vamos a desglosar esta teoría. Aquí por fuera del ciclo vamos a hacer el comentario. Obtener promedio de los números impares. Entonces decimos que el promedio va a ser igual a la suma de varias cantidades o de varios números o de varios elementos. ¿Dónde estamos sumando esos elementos? Específicamente los elementos impares acá en este punto. Es decir, el acumulador de números impares en la primera iteración es 0 y el usuario me ingresó 3. Entonces el 3 viene y se suma con esto y me da como resultado 3 que viene y se acumula acá en números impares. Esto pasó en la primera iteración. Supongamos que hay otra iteración y él ya me ingresó el 5. Entonces él viene por acá y lee esta instrucción. El acumulador de números pares ya no es 0, sino que es 3 porque ese fue el valor que se acumuló en la iteración anterior. Entonces en esta iteración el acumulador de números impares ya tiene 3 y el número que me ingresó el usuario es 5. Ajá, listo. Entonces ¿cuánto es 3 más 5? 8. Entonces el 8 viene y se almacena acá en acumulador de números pares. Ya no es 3, sino que es 8. Y esto supongamos que tenemos otra tercera iteración. Entonces decimos cuánto es el acumulador de números impares para esta iteración. Es 8. ¿Y cuál fue el valor que me ingresó el usuario? El usuario me ingresó el 7. Ah, listo. Ya no es 3, ya no es 5, sino que es 7. 8 y 7, 15.
Entonces venimos por acá y el 15 ya es el nuevo valor que se le asigna al acumulador de números pares. Es decir, aquí estoy sumando diferentes cantidades. Entonces mi promedio me dice, es la suma de varios elementos o de varias cantidades que está acá en acumulador de números impares. Y esto se debe dividir entre la cantidad de sumandos que están participando en la suma inicial. Es decir, aquí hay una suma de diferentes elementos. Y eso se va a dividir entre la cantidad de elementos que se están sumando acá. Pueden ser un elemento, o dos elementos, tres elementos, cuatro elementos. Entonces por eso, cada vez que se ejecute esta instrucción, él me va acumulando un valor y al mismo tiempo se va contando el valor. Por ejemplo, aquí me acumuló un valor, entonces acá se contó que acumuló uno. Aquí me acumuló un segundo valor, entonces aquí se contó que se acumuló un segundo valor. Entonces uno me acumula las cantidades y otro me cuenta esas cantidades que se están acumulando, porque eso es lo que me pide el promedio. Entonces el acumulador lo suma y el contador cuenta las cantidades que están participando en dicha suma. Y punto y coma. Ahí ya tenemos claro el tema del promedio. Pero también me dicen, oye, recuerda que no es posible dividir entre cero. Y puede pasar que todos los números que me ingrese el usuario sean pares, es decir, nunca vamos a entrar acá, sino que siempre en cada iteración vamos a ejecutar estas dos instrucciones solamente. Esta nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque todos los números que me ingresó, al modularlos entre dos, fueron cero, es decir, fueron pares. Entonces, este contador, recordemos, como nunca entró acá, tiene un valor de contador números impares de 0. Entonces yo aquí no puedo hacer una división entre 0, porque eso no es posible. Entonces por eso me piden, hey, hay que validar esa parte. Entonces aquí yo digo, mira, palabra clave sí, una expresión lógica y palabra clave. Entonces el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura condicional. Y esta expresión lógica va a decir lo siguiente: si el contador de números impares es diferente de 0, entonces vamos a promediar. ¿Por qué? Porque quiere decir que como mínimo se ingresó un número impar, como mínimo. Como mínimo ejecutamos una vez estas dos instrucciones. Entonces si hay números impares, entonces sí puedo promediar. ¿Por qué? Porque este contador va a ser diferente de 0. Aquí lo tengo, contador de números impares diferente de 0. Y ahora sí, ya puedo obtener el promedio. Y ya para finalizar, vengo a mi tarjeta y me dice mostrar información por consola. Esa recomendación tiene esta respuesta que dice mostrar por consola la información obtenida por el algoritmo desarrollado. Entonces venimos por acá y mostramos ya lo que hemos obtenido. Mostrar información por consola. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Aquí tenemos un salto de línea. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos la cantidad de números pares son dos puntos, se concatena con el contador de números pares. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos la suma de los números pares es dos puntos espacio, eso se concatena con el acumulador de números pares, que es el que tiene toda esa suma. Y por último, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos promedio de los números impares. Dos puntos espacio se concatena con lo que tenga promedio. Y eso es lo que me piden, cantidad de números pares, la suma de los números pares de mi lista y el promedio de los números impares de mi lista. Es decir, vamos a ejecutar esto de una forma fluida. Y aquí tenemos, ingrese la cantidad de números enteros que se va a contabilizar. Digamos que van a ser 4. Entonces aquí me pide ingrese el valor numérico número 1. Digamos que va a ser el 1. Ingrese el valor numérico número 2. Digamos que va a ser el 2. El 3 va a ser el 3 y el 4 va a ser el 4. La cantidad de números pares son 2. ¿Cuáles 2? El 2 y el 4. La suma de los números pares es 6. El 2 más el 4 es 6. Y el promedio de los números impares es 2. ¿Cuáles son los impares? 1 y 3. Entonces 1 más 3, 4. Dividido entre 2 sería 2. Y podemos ver que funciona correctamente. Y nunca se puede perder de vista esto, que estamos ejecutando
esto dentro de un ciclo. Si él dice vamos a iterar 4 veces como yo lo dije, entonces una primera iteración se ejecuta todo esto, para la segunda iteración se ejecuta todo esto, para la tercera iteración se ejecuta todo esto, para la cuarta iteración se ejecuta todo esto. Estos valores o estas variables con cada iteración sus valores cambian, valores cambiantes con cada iteración, contadores y acumuladores. Este compaso también cambia, incrementa con cada iteración. Todos esos aspectos debo tenerlos presente y en cuenta con cada iteración. Estamos dentro de ciclos. Ya esto que es por fuera del ciclo ya sí solo se ejecuta una vez cuando se finalice el ciclo. Ya se ejecuta esto y se muestra por consola. Vamos a dar clic en guardar como. Aquí salimos de la carpeta, estamos en la carpeta de la lista de reproducción número 8. Ya nos creamos una nueva carpeta que va a ser 02-ejercicio 2. Damos clic, ahí vamos a tener la tarjeta de ejercicio número 2 que es esta, que la pueden descargar. Y va a ser 01-números usuario. Ahí lo tenemos guardado y podemos continuar.